¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. En este primer domingo del año 2021 ya, el 2020 se ha quedado atrás. Nos ha dado experiencia, nos ha dado mucho aprendizaje y yo creo que lo principal, perdón, es ver la forma en la cual el Señor ha venido obrando en nuestro corazón, ver la forma en la cual Dios se está glorificando y en la cual hemos podido ver su protección, su consuelo, su fortaleza. Y a pesar de que fue un año diferente, a pesar de que experimentamos situaciones adversas, creo que todos, la última conversación que tuvimos, tanto en las reuniones de oración o como en la reunión de varones, de lo poco que escuché, perdón, creo que todos hemos podido llegar a la conclusión de que por la misericordia del Señor estamos acá. Así que en este primer domingo del año tengo la bendición de poder compartir con ustedes de esta predicación y buscando y dando vuelta decía, bueno, ¿cómo puedo animar a mis hermanos? ¿Qué mensaje puedo dar a mis hermanos que sea de provecho y de bendición para sus vidas? Evaluando un poco, dándole vueltas a todo esto, pues obviamente el Señor empezó a obrar en mí, me empezó a mostrar algo que tenía que hacer y obviamente dentro de todo esto surgió un tema que considero importante porque es un tema que nos va a hablar a cada uno de nosotros de acuerdo en las falencias o las necesidades que tengamos. Sabemos que la palabra del Señor nunca regresa vacía, siempre obra, siempre ejerce poder y como tal siempre va a obrar en nuestro corazón. De antemano les pido disculpas porque mi papá vive en un sector donde es una avenida pues principal y van a escuchar ruidos de motocicletas, autos, gritos. Espero que no sea tan incómodo, pero bueno, eso es lo que nos toca. Bueno, pero antes de entrar me gustaría orar porque es un tema, miren, no lo estoy preparando con el deseo de dañar a nadie. La predicación, al menos de lo que yo tengo entendido, la palabra del Señor siempre es diseñada para hablar a nuestro corazón. Es cierto que la palabra reprende, la palabra redarguye, la palabra también fortalece, la palabra también alienta y la palabra también exhorta. Así que sin más, y para no depender de mi capacidad, puesto que creo que todos saben que es muy limitada, sí necesito de la sabiduría y de la guía del Espíritu Santo. Así que les voy a pedir que oremos. Querido Dios y Padre Santo, estamos en este día para poder alabar, glorificar tu nombre, reconociendo, Señor, de que solamente podemos acercarnos a ti. Estamos partiendo un año, Señor, y espero, y tú sabes que he preparado esta predicación con el único objetivo de enseñarme primeramente a mí, pero también enseñar a mis hermanos qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a este tema. Te ruego, Señor, que quites cualquier distracción, aquí mismo ahora donde estoy grabando, que no haya obstáculos, que no haya impedimentos, asimismo que el internet sea bueno, así como también, Padre, que cada uno de mis hermanos que pueda escuchar esta predicación o a nuestros amigos que están por primera vez, si es que hay personas así, que puedan ver lo maravilloso de tu palabra, lo edificante de la misma y la necesidad que tenemos de aprender de ti. Te doy gracias, te lo pido y te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy quiero compartirles un tema que es, al menos a mí se me ha hecho un tema muy interesante, porque considero que es una realidad. Cuando nosotros entendamos este tema que he estado elaborando, cuando nosotros podamos vivirlo, nuestra visión con respecto a IBEP, como lo estamos viendo ahí en la pantalla, va a cambiar. ¿Por qué a veces no nos ponemos la camiseta, como se dice en el ambiente futbolero, futbolístico? Porque no nos hemos identificado y no sabemos qué es la iglesia. Y es el objetivo, el pastor la semana pasada compartía
Y yo retomé el tema porque creo que es importante. Una mirada hacia el 2021 en IB. ¿Por qué una mirada hacia el 2021? Debemos de empezar a planificar, debemos de empezar a reordenar, debemos de empezar a corregir aquellas áreas que probablemente en el 2020 fueron falencias. Se nos hizo un desafío el año pasado, bueno, sí, el año pasado, la reunión el domingo anterior, exacto, sí, con respecto al compromiso de leer la Biblia durante un año. Algunos probablemente van a tomar el desafío, algunos probablemente son indiferentes, pero hermanos, si queremos que como iglesia avancemos en madurez, en conocimiento del Señor, en edificación y en amor fraternal, debemos de comprometernos todos. Es la forma en la cual tú te presentes delante de Dios con el conocimiento que vas adquiriendo va a marcar quién eres tú en Cristo. Entonces, es por eso que tenemos que asumir esta responsabilidad. Ahora, uno de los temas que yo quiero compartir es cómo destruir una iglesia. Y quizás tú estás pensando, Francisco, pero lo que nosotros necesitamos es un mensaje de cómo edificar una iglesia, pero tú me estás predicando o me vas a dar un tema de cómo destruir una iglesia. Sí, te voy a dar pautas con las cuales tú y yo podemos destruir una iglesia. Miren, abran su Biblia y vamos a ver algunos textos y vamos a ver en Hechos capítulo 2 del versículo 41 al 47 y lo voy a leer yo. Hechos capítulo 2 versículo 41 al 47. Recuerda que aquí en el capítulo 2 del libro de Hechos se surge la iglesia. En la mente de Dios ya era un concepto claro, en la mente de Dios era un concepto preciso, pero se necesitaba del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo surge la iglesia después de la llegada del Espíritu Santo? ¿Y qué es la iglesia? Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, dice de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ya nos da una pauta. Y mire, interesante, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Desarrollaban la gran comisión, bautizo, pero también desarrollaban el concepto de membresía. De ahí es donde retomamos este principio. Mira versículo 42, comunión. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desarrollaban juntos la cena del Señor. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ojo, los apóstoles, no todas las personas. Y también dice versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, miren, mantenían una unidad y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes en ese tiempo y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y mire, versículo 46 es muy importante. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mira, importante, el Señor añadía cada día a la ¿qué? A la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, entendiendo cómo se desarrolla, eran bautizados, tenían una membresía porque dice que se añadían y había un registro, y también dice que desarrollaban juntos la cena del Señor, también tenían tiempo para orar juntos. Y como tal dice, cuando todo esto se desarrollaba, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, continuando,
No podemos avanzar si no conocemos ciertos principios que son básicos para entender qué es una iglesia. Entonces, llegamos. Primero, no podemos llegar a una conclusión sin antes haber analizado principios. ¿Qué es la iglesia? Hermanos, el edificio que tenemos en San José, ahí en las vertientes, es un edificio muy bonito. Gracias debemos dar a Dios y gracias también tenemos que dar a aquel hermano tan gentilmente que colaboró con un porcentaje para la adquisición de dicho terreno. Pero eso, hermanos, es un edificio. Entonces, ¿qué es la iglesia? Miren, esa gran definición la voy a leer. La iglesia es el grupo de creyentes. Aquí voy a utilizar un marcador. Esperen un poco. Y miren, importante, la iglesia, si usted tiene que recordar algo, son los creyentes. En los edificios, Dios no vino a establecer edificios. Dios vino a establecer vidas y como tal, por eso es que la iglesia son los creyentes. Y sabemos, han sido bautizados, están organizados, se reúnen en una localidad, tenemos edificación mutua, comunión, servicio y testimonio al mundo. Lo acabamos de leer, lo mismo en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Entonces, lo primero que usted tiene que recordar, la iglesia son las personas. Las personas que han depositado su fe en Jesucristo. Eso es a lo que Dios llama iglesia. La palabra iglesia significa llamados fuera. Entonces, importante aclarar este punto. La iglesia son las personas que han creído en Jesús. Pero hay otro concepto también que es importante, otro principio que tenemos que conocer. Y es, ¿qué es la iglesia universal? Voy a mover acá para que se pueda ver. Permítanme, ahí está mejor. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal, mire, ponga atención, es el grupo de cristianos, pero ¿qué? De todo el mundo. Es decir, desde México, ahora donde yo me encuentro, en Chile, Colombia, Venezuela, en todo el mundo, a todos esos cristianos que han puesto su fe en Jesucristo, se les considera la iglesia universal. También otros nombres que se le puede dar a este grupo de cristianos también puede ser, lo voy a marcar acá, la esposa del Cordero o también el cuerpo de Cristo. Y miren, vamos a ver una referencia en primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Cuando Pablo, recuerde, está hablando a una iglesia local que se encuentra se encontraba, perdón, en la ciudad de Corinto. Entonces, cuando Pablo les escribe, les dice lo siguiente, primer carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13 y versículo 14. Miren, ponga mucha atención. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, mire, dice acá, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, Pablo aquí quería explicar lo mismo. La Iglesia Universal es el grupo de creyentes en todo el mundo y también les explicaba, se puede utilizar el término esposa del Cordero o cuerpo de Cristo. Son sinónimos para referirse a los cristianos también. Y existe un concepto más que es en el cual nos vamos a enfocar. La iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Entonces, la iglesia local, nuevamente, es un grupo de creyentes que se reúnen, y mire, voy a cambiar de color, no me gusta tanto ese, que se reúnen en un lugar determinado. Lo vemos acá nuevamente, Primera de Corintios, regreso un par de hojitas, o muchas hojitas, como quiera, y en Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 2, mire cómo parte Pablo hablando a los hermanos en Corinto. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ya nos dice
a quién le va a escribir, y dice el texto, continúa diciendo lo siguiente: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos, miren, es importante este versículo, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo entendía el concepto de iglesia universal, pero también quería enfatizar el concepto de iglesia local. Nosotros como iglesia local tenemos el mismo principio: bautizamos, añadimos a través de la membresía y también nos reunimos y desarrollamos en comunidad o como grupo ciertas actividades, entre ellas la Gran Comisión. Una de las frases que algún momento se nos va a enseñar dice: la Iglesia Bautista Esperanza de Vida existe para la gloria de Dios a fin de dar gracia y enseñar al mundo, alcanzar al mundo para el Evangelio de Cristo. Más adelante se nos va a detallar más todo esto. Entonces, hermanos, si hasta este punto tú has entendido que eres parte de una iglesia universal, pero también eres muy importante dentro de un principio que se llama iglesia local, tú te vas a poner la camiseta de IBEP. ¿Por qué? Porque vas a entender que es algo que Dios estableció, es algo que Dios quiere y es algo que Dios desea para cada persona de IBEP, como lo desea para cada persona que se reúna en diferentes lugares. Dios vino a establecer la iglesia universal, pero se apoya de iglesias locales. Entonces, entendiendo estos principios, vamos a avanzar a lo siguiente. ¿Cómo destruir una iglesia? Bueno, entonces me estás diciendo, ¿cómo destruir a un grupo de cristianos? Sí, ¿sabes cómo los puedes destruir? Primeramente, infidelidad. ¿Por qué? Vemos que la iglesia en Hechos capítulo 2 se reunía, se comprometían y tenían, dice, en común todas las cosas. Hermano, hermana, te lo digo con mucho cariño, pero tiene que ser una realidad. Si tú no eres fiel a tu iglesia local, si tú no amas a tu iglesia local, si tú no te comprometes con tu iglesia local, tú eres una persona infiel. Y como tal, tú sabes que tienes el potencial de destruir tu iglesia local. Mira, Hechos 2:46, regresamos un poco allá, si es que se te perdió el texto. Vamos nuevamente allá y en Hechos capítulo 2, versículo 46, mira, y nos deja un principio claro. Recuerda que la Biblia son principios que Dios ha establecido, pero que nos quiere dar para que aprendamos un orden de cómo conducirnos en la iglesia. Y mira, Hechos capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, Dios desea que tú y yo seamos fieles a nuestra iglesia local. El pastor la semana pasada y también cuando predicó acerca de la corona del gozo, dijo algo bien interesante y quizás tú lo olvidaste, no lo escuchaste, pero hoy te lo vuelvo a recordar. Si tú no encuentras gozo en IBEB, si tú no encuentras medios o formas para crecer en conocimiento con el Señor, hermano, te lo digo con mucho cariño y con respeto, creo que deberías de orar y ver en dónde te desea Dios. IBEB es diferente a muchas iglesias. IBEB tenemos principios diferentes en cuanto a la liturgia. Eso no nos hace peores ni tampoco nos hace mejores. Simplemente somos diferentes. Pero si tú no puedes ser fiel a esta iglesia, si tú no puedes comprometerte a esta iglesia, hermano, sano sería que tú consideres reunirte en otro lugar y quizás es algo que Dios desea. Tú estás acá, yo estoy ahí en IBEP porque creemos que es el lugar en el cual Dios desea que seamos fieles. Pero si tú no encuentras esta gozo y tú no deseas tener esta fidelidad, sería bueno orar, hermano, y ver en dónde te necesitaría o dónde te puede utilizar Dios.
Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. ¿Por qué es importante, hermanos, que estemos comprometidos en una iglesia local? Pablo no escribe, comprométanse con todas las iglesias, amen a todas las iglesias. No, yo tengo hermanos a los cuales amo, yo tengo hermanos que están en otras iglesias, pero yo no ando de iglesia en iglesia, de estudio en estudio, de casa en casa, no. Porque yo entiendo que la fidelidad primeramente es en mi iglesia local. Si tú no eres fiel a tu iglesia local, tú vas a destruir probablemente tu iglesia local. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, el escritor de la carta a los hebreos, mira, le dice a los judíos que ya se habían hecho cristianos, les dice lo siguiente. Mira, mucha atención. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mira, ¿por qué? ¿O para qué también? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermano, ¿cómo vamos a estimularnos? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a alentarnos? ¿Cómo vamos a consolarnos si no te conocemos? ¿Cómo quieres tú recibir consuelo? ¿Cómo quieres tú recibir fortaleza de tu iglesia local si tú no eres fiel? Hermano, no pretendo incomodarte, y si te voy a incomodar para que tú asumas un compromiso, para que tú asumas una responsabilidad, gloria a Dios, doy por ello. Esta predicación no tiene como objetivo destruirte y hacerte ver lo peor, no. Simplemente, yo lo vuelvo a repetir, es para que juntos entendamos cuál es el propósito de Dios con respecto a la iglesia. Mira, visita otras iglesias y no te comprometas con ninguna. Y puedes andar el martes en una, el jueves escuchar predicaciones en otra, o al fin tenemos internet. No asistas si es que nos permitieran asistir. No asistas, ¿para qué? Quédate en casa, disfruta. Quizás hace frío, quizás hace calor, quizás quieres andar en pijama y te da flojera cambiarte y asistir físicamente al lugar. Hermano, ¿cómo destruir una iglesia? Por medio de tu infidelidad. Si tú asumiste un compromiso, cuando a ti se te ofreció, deseas ser miembro de IBE, tú tomaste una decisión y es, acepto. Se te explicó en esa consejería o en esa información que se suele dar en este librito que tenemos como parte de esta formación, ¿cuáles son uno de los principios basados en lo que la Biblia enseña? Y tú elegiste que sí. Entonces, hermano, sé fiel a tu iglesia o considera, quizás Dios te está poniendo y está exigiendo, te está mostrando, perdón, que debas moverte, y también es sano eso. Pero no es bueno que andes en todos lugares. ¿Cómo destruir una iglesia? Otra forma de destruir una iglesia, ¿sabes cómo es? Con tu inmadurez. ¿Y cómo con mi inmadurez? Claro. Miren, yo tengo la bendición, y no es jactancia, simplemente es lo que el Señor me ha permitido. Yo solamente, en todo el tiempo que he estado, he tenido un solo pastor. Es el pastor James. Yo doy gracias a Dios porque yo nunca he luchado con el hecho de cambiarme a otra iglesia y a otra iglesia y a otra iglesia, porque aunque yo he tenido que hacer ministerio acá en México, en Guadalajara, aunque he tenido que hacer la posibilidad de hacer ministerio en otros lugares, Dios me vuelve a regresar con Él y me vuelvo a poner bajo su liderazgo. Pero, hermanos, algunos de ustedes vienen de diferentes lugares, no es malo, Dios los ha movido a IBEB. Pero hermano, si tú estás acá en IBEB, ¿sabes que tú la puedes destruir con tu inmadurez? ¿Por qué? Quizás tu iglesia tenía una forma de desarrollar ciertas liturgias y acá somos diferentes. No nos hace nuevamente superiores ni mucho menos inferiores. Es una visión diferente. Pero mira, ¿sabes que tú
con tu inmadurez puedes destruir una iglesia, mira, busca Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Y mira lo que nos dice la palabra. Romanos capítulo 16, versículo 17. La palabra nos dice lo siguiente, mira. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Pablo les escribe a los romanos, dice, pongan atención a aquellos que causan divisiones, son problemáticos, es gente que es dañina, pon atención. Y tropiezos, mira, ¿en qué? En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y dice un consejo, y que os apartéis de ellos. ¿Sabes que con tu inmadurez, oye, tú sabías que la Biblia 60 es la única inspirada por Dios? ¿Tú sabías que la Biblia de las Américas, que es acá la que leemos en la iglesia, hoy no la traje por cuestiones de peso, no la pude traer, estoy leyendo la 60, y tú sabías que esa Biblia no es realmente la palabra de Dios? Hermanos, hay gente que se está convirtiendo con la nueva versión internacional. Hay gente que se está convirtiendo con la lectura y la explicación del Evangelio por medio de la Biblia de las Américas. Si tu inmadurez menosprecia la palabra, si tu inmadurez menosprecia la liturgia de una iglesia, tú estás en problemas y tú vas a destruir una iglesia. Y eso es grave, hermano, porque tú no estás atacando al líder, tú no estás atacando a la iglesia, tú te estás rebelando contra Dios. Hermano, la iglesia no la ha establecido el pastor James, la iglesia no la ha establecido cualquier otro misionero, la iglesia la estableció Cristo mismo. Ten cuidado, hermano, tu inmadurez va a destruir una iglesia y Dios no creo que va a tener misericordia de ti, pero te va a dar duro. Cuidado con tu inmadurez y tus rumores porque pueden destruir una iglesia. Mateo capítulo 18, si tienes problemas, no los resuelvas, huye, evita solucionar problemas. Mejor, ¿sabes qué? Ponte a hablar detrás de ellos. Es que el hermano sí es bien arrogante, es pedante, ¿sabes qué? Me cae mal y por eso que quizás yo lo evito. Yo no quiero problemas y mejor lo evito. Hermanos, si hay que solucionar problemas, se debe de conversar. Mateo capítulo 18, versículo 15. Hay gente que por inmadurez, hay gente que por no entender este principio, ¿sabe qué es más fácil? Ya en mi iglesia hay muchos problemas, con el líder fulano o el hermano este otro, con todos ellos tengo problemas y ¿sabe qué es lo mejor? Voy a salir de aquí. No necesito problemas, mejor me voy. Hermano, el no resolver problemas es una muestra de inmadurez. Antes de salir de un lugar, tienes que conversarlo. Mira Mateo 18, versículo 15. Por tanto, Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, mira, dice, ve y amonéstale. Es la Biblia de las Américas, dice algo similar. Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué ocurre si no te escucha? Ponte en oración y sigue con el siguiente paso. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste o se confirme toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Sabes qué es una prueba de inmadurez? Si hay problemas y miren, yo tengo la bendición de estar, ya este sería el 3er año. Pero hermanos, el pastor también nos ha mencionado, entre más nos conozcamos, vamos a empezar a chocar. Por mi temperamento, por su temperamento, por mi idiosincrasia, por la suya, vamos a empezar a tener roces. Pero una de las soluciones para evitar que esto se genere en un problema es la conversación. Si tú no estás dispuesto a conversar con un hermano,
tú vas a tener grandes problemas y tú puedes destruir una iglesia porque vas a empezar a generar amargura, vas a empezar a generar cagüines, vas a empezar a generar divisiones y eso no es grato delante del Señor. También mira, Tito capítulo 3 versículo 10 nos habla algo y dice, si genera las personas que generen problemas, les dice simplemente, exhíbelos, muestra que no son las personas que ellos consideran. Y mira qué dice Tito capítulo 3 versículo 10. Al hombre, se está refiriendo hombre o mujer, lo que está hablando en general, o está hablando normalmente así. Se me fue la palabra. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Hermanos, vamos a tener problemas en IBEP, vamos a tener luchas en IBEP, vamos a tener diferencias en IBEP, pero ¿sabes cuál va a ser la clave? Yo sé que tú amas al Señor, yo amo al Señor, pero la clave para hacer eso es conversar, solucionar el problema, no causar divisiones. IBEP es diferente. Mira, hermano, ¿cómo destruir una iglesia? Si tienes problemas con tus hermanos, busca mejor otro lugar. No busques conversar y solucionar un problema. ¿Para qué? Si tienes problema con el pastor, si tienes problema conmigo, si tienes problema con otro hermano, no, ¿sabes qué? Mejor vete, déjalos, son inmaduros, no te conviene. Tú eres una persona diferente. Hermano, si tu inmadurez te domina, tú vas a destruir una iglesia. Va a haber problemas. La clave es conversarlo y solucionarlo. Si tú no eres esa persona, tú estás en grandes problemas, hermano. Continuando con el tema, ¿cómo destruir una iglesia? Mira, la ingratitud. ¿Y a qué te refieres con ingratitud? ¿Qué estás queriendo decir? Bueno, mira, tenemos un hombre que ama al Señor y es una persona que Dios puso como el pastor de IBEP. ¿Sabes que tu ingratitud puede destruir a tu iglesia? La ingratitud primeramente hacia tu pastor. Quizás tú empiezas a ver los defectos de las personas, de los predicadores, de la iglesia, que si la alabanza, que si cómo van vestidos, que si la Biblia que se lee, que si esto, que si lo otro, que si el predicador usa mucha Biblia, poca Biblia. Tu ingratitud puede destruir una iglesia local. Hermanos, Hebreos capítulo 13, versículo 17, mira lo que dice. Hebreos capítulo 13, el escritor nuevamente nos dice lo siguiente. Él quiere establecer un principio importante para que todos podamos verlo. Y Hebreos dice lo siguiente, mira, si ya estás allí, obedeced a vuestros pastores. Aquí obviamente en estas iglesias que eran grandes había un grupo de pastores. Hay iglesias que se ha presentado este principio, es correcto también y yo creo que es muy sano. Bueno, dice, sigo leyendo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermano, Dios te puso en la iglesia que Él considera que es importante para que tú crezcas, pero tu ingratitud, tu menosprecio puede hacer destruir a la iglesia, porque quizás tú empiezas a pensar mal de tu líder, quizás tú no amas a tu líder, quizás tú no respetas a tu líder y quizás tú no le das el liderazgo, no reconoces, el liderazgo de tu líder. Y sigo leyendo. Porque ellos, los pastores, velan por vuestras almas, para que lo hagan con alegría, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué concepto tienes de tu pastor? Si tú eres una persona ingrata, ¿sabe qué? Tú puedes destruir una iglesia. Porque tu visión en cuanto al liderazgo, lamentablemente, la vas a transmitir, sea buena o mala, y todos lo vamos a notar. Esa persona menosprecia el liderazgo. Hermano, si tú menosprecias el liderazgo en el cual estamos, consejo, ora y que Dios te muestre a dónde debes moverte. Si tú no estás, mira, si tú no estás dispuesto a someterte al pastor que ahora tienes,
¿Qué te hace creer que tú estás sometido a Cristo? Si tú no amas y respetas al pastor que ahora tienes, ¿qué te hace creer que tú amas y obedeces a Cristo? Los pastores son puestos por el Espíritu Santo en un lugar determinado, en cada iglesia local. Yo no conozco un pastor que diga, bueno, yo quiero ser el pastor de aquí, no me interesa, yo me voy a autoproclamar pastor. Hay personas que hacen eso, pero no son los pastores bíblicos. Hermano, tu ingratitud hacia la Biblia, ya te he explicado, nosotros leemos la Biblia de las Américas, pero tu ingratitud, tu menosprecio, tu indiferencia hacia lo que la Biblia de las Américas o cualquier versión o a la misma palabra de Dios puede destruir una iglesia. Hay gente en muchos lugares, hay gente en muchas tribus que se están convirtiendo y hermano, no tienen la Biblia Reina Valera 60. ¿Acaso entonces ellos son salvos? Claro que sí. Lo que nosotros tenemos, esta Biblia, hermanos, que se llama, yo la tengo, la que tengo en este momento en mis manos, Reina Valera 60, es una Biblia preservada. No es una Biblia inspirada por Dios. Lo único que fue inspirado por Dios fueron los textos antiguos, Antiguo Testamento, y las cartas que se generaron que conocemos como Nuevo Testamento. Eso es lo único inspirado por Dios. La Biblia 60, la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional y otras versiones que están predicando, en las cuales se predica el Evangelio de Cristo, son preservación. No son inspiradas. No existe ni una Biblia inspirada. Entonces, tu ingratitud puede destruir una iglesia. Y te digo, acá nosotros leemos las Américas. Si tu ingratitud, si tú no estás a gusto con esto, sería bueno considerar una opción diferente. Tercera de Juan, capítulo 9 y 10. Mira, una persona tan ingrata, una persona tan mal agradecida, una persona altanera, mira lo que decía acá Juan, o también Gallo, que probablemente es la misma persona. Y en tercera de Juan, versículo 9 y 10, porque Juan no tiene capítulos, tercera de Juan, versículo 9 y 10, mira lo que dice. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hermano, era una actitud muy mala y eso pudo haber destruido una iglesia. Gracias damos a Dios, gloria damos a Dios de que el que se encarga de mantenerla y preservarla es Dios mismo, porque si fuese por los seres humanos, ¿cuántas iglesias no ya estarían destruidas? Hermano, ¿cómo destruir una iglesia? Mira, compara a IBEP con otras iglesias y busca los defectos y ¿sabes qué? Cuéntaselos a otras personas. ¿Y tú sabías que en esa iglesia ocupan tal Biblia? ¿Y tú sabías que en esa iglesia cantan tal canción? ¿Y tú sabías que en esa iglesia tienen tal ministerio? ¿Y tú sabías que en esa iglesia enseñan esto? Y empieza a buscar los defectos, empieza a divulgar los defectos que tenemos. ¿Y sabes qué? Tú vas a destruir la iglesia. Hermanos, las iglesias somos personas y como somos personas tenemos virtudes y tenemos defectos, pero no tienes ni una autoridad para hablar mal de tu iglesia local delante o enfrente de otras personas. No es sano, porque tú estás hablando mal de creyentes y te estás refiriendo de una forma negativa. Y hermano, Dios te va a tener que corregir. No es correcto. Entonces, para ir avanzando y no atrasarnos más, llegaríamos a la última parte, porque no podemos terminar una predicación con puras cosas negativas, aunque creo que han entendido que el propósito era ver lo que no tenemos que hacer, pero ahora quiero reforzar con qué es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Bueno, gracias debes de dar
Si tú te sientes identificado con IBE, si tú amas lo que nosotros tenemos como iglesia local ahí en las vertientes, entonces te voy a dar pequeños consejos. ¿Cómo podemos construir de IBE una mejor iglesia? Hermanos, tenemos una buena iglesia. Yo doy gracias a Dios por todos los que he conocido, por el amor, la unión y la forma en la cual Dios va trabajando con nosotros para hacernos madurar, para hacernos comprometidos, pero también para fijarnos metas y desafíos. Bueno, lo primero ya lo hemos explicado anteriormente. ¿Cómo puedes construir de IBE una mejor iglesia? Sé fiel a tu iglesia local. Y si tú no te quieres poner la camiseta de IBE, si tú no te quieres identificar con IBE, incluso si tú consideras que IBE no es el lugar para ti, hermano, ora al Señor y que el Señor te muestre qué debes hacer. Probablemente tú vas a ser un mejor instrumento, probablemente tú vas a ser de más bendición, probablemente tú vas a ser de mejor ayuda en otros lugares. Y hermanos, nadie es dueño de nadie, salvo el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo te está moviendo a otro lugar, muévete a otro lugar. Pero si no, hermano, si tú crees que IBE es tu iglesia local y Dios te quiere acá, entonces comprométete. Ama a tu iglesia local. También, ¿cómo podemos construir de IBE una mejor iglesia? Madurez. Ama a tu iglesia, no busca los defectos de tus hermanos. Y si quieres evaluar defectos en las personas, parte por tu propia persona. ¿Qué defectos tienes? ¿Qué defectos tienes que están afectando a la iglesia Bautista Esperanza de Vida? ¿Qué tan inmaduro eres? ¿Qué tan maduro eres en otras áreas? Si tú muestras madurez en tu iglesia local, y en este caso IBE, podemos juntos construir una mejor iglesia. También, no debes ser indiferente a tu iglesia local, por cómo, ya lo hemos visto, ama a nuestro pastor. El pastor es el hombre que Dios ha elegido para que pueda liderar la Iglesia Bautista Esperanza de Vida. Y si tú no lo ves como un líder, bueno, lo mismo, evalúa qué quiere Dios contigo. Si tú no amas a tus hermanos, si tú no te adaptas a Iglesia Bautista Esperanza de Vida, hermano, entonces la iglesia no se va a adaptar a lo que tú creas o consideres mejor en ciertas áreas, hablando en la práctica, porque la iglesia está tomando la visión de nuestro líder. Si tú no compartes la visión de nuestro líder, bueno, entonces ora al Señor. Yo no te estoy diciendo nada, yo solamente te estoy diciendo, ora al Señor y el Señor te va a mostrar lo que debas hacer. Hermanos, hemos llegado a la finalización. Yo agradezco, yo amo a cada uno de ustedes. Yo puedo decir que una de mis metas a partir de este 2021 es identificarme con IBE. No sabemos qué vaya a pasar conmigo. Ustedes saben, vine acá a hacer algunos trámites porque de ello depende mi futuro en Chile. No sé si el Señor desee que yo me quede en Chile. No sé si el Señor desee que yo me regrese a México. No lo sé. Es muy incierto aún. Pero hermanos, independientemente de lo que el Señor decida conmigo, yo puedo decir que yo tengo una iglesia local que se llama Iglesia Bautista Esperanza de Vida. A cada una de mis hermanas y a cada uno de mis hermanos, yo los amo en el amor del Señor. Y como meta yo me he fijado para este 2021, cuidar la pureza y el ambiente de mis hermanos. Deseo que Dios pueda permitirme, bueno, sé que Él va a cumplir su voluntad en mi vida. Solamente lo que lloro, como decía el Padre Nuestro, quizás, mi oración a partir de este tiempo que he regresado acá ha sido lo siguiente: Señor, que se haga tu voluntad. Solamente te pido que me ayudes a aceptar tu voluntad. Si es en Chile, feliz, feliz. Si no es en Chile, también estaré muy feliz, porque entenderé que voy a estar en el lugar que tú me quieres y que
tengo una iglesia local, tengo hermanos que me aman, tengo hermanos a quienes yo amo y que juntos deseamos construir de IBE una mejor iglesia. Vamos a orar. Querido Padre Santo, te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra. Son principios básicos, Señor, quizás no es una predicación profunda. Y, Señor, te pido que perdones mis pecados. Perdóname, Señor, si he sido infiel, si realmente yo mismo estos temas que estoy enseñando ni siquiera los he vivido. Tú realmente conoces mi corazón. Yo puedo anhelar algo, pero tú realmente sabes si esto es una verdad en mi vida o si es una falacia o una mentira. Señor, te quiero pedir que este 2021, independientemente de lo que ocurra en mi vida, que yo ame a IBE, que yo ame a mi pastor, que yo ame a mis hermanos y que yo cuide de mis hermanos, que cuide mi iglesia, que yo me comprometa con mi iglesia. Y Señor, como lo explicaba, que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Te pido por cada uno de mis hermanos que está acá, Señor. Algunos luchan, algunos desean ser diferentes. Yo creo que este año 2020 que ha pasado ha traído enseñanzas a cada uno. No es mi objetivo dañar a ni uno de ellos, no es mi objetivo menospreciar a ni uno de ellos. Simplemente, Señor, mostrar cómo, si pudiéramos recordar algo, es cómo podemos ser fieles y cómo podemos hacer de IBE un mejor lugar. Ese es el único objetivo de esta predicación. Gracias te doy por nuestro pastor, Señor, porque es un hombre que te ama, es un hombre que vive para ti, es un pastor en toda la extensión de la palabra. Todos hemos podido encontrar consuelo en él, sabiduría y principalmente vida cristiana. Te ruego que, Señor, que lo sigas bendiciendo, ayúdalo en estos nuevos proyectos, en estos planes que tiene para el 2021 y que al igual que nuestra hermana Coli, que es el pilar importante dentro de la vida del pastor, puedan juntos ayudarnos y seguir fortaleciendo nuestra fe y haciéndonos madurar. También, Señor, que ellos puedan ver en nosotros amor, también puedan ver en nosotros compromiso y también puedan ver en nosotros también el deseo de juntos colaborar para la extensión de tu reino. Te damos gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, me despido a la distancia. Fue una alegría poder verles por este medio y pues simplemente estaremos en contacto. Les quiero, son importantes para mí. Y bueno, ánimo, que IBE, hagamos juntos de IBE una mejor iglesia para este 2021. Les quiero, saludos a la distancia y bendiciones. Saludos.